Grabar. Eh, Hola, el capítulo de hoy se titula Silencio, la Barnague. Títulos. Admirada por su agudeza, su pausa santa, su pregunta. Porque lo estamos grabando, vamos a continuar. La semana pasada, María José, vimos el tema uno sobre un poco la historia de la alimentación humana en base a los productos pesqueros y eh, vimos también la morfología de los peces y de algunos invertebrados como el camarón, el pulpo, ostras, almejas, eh, y lo podrás ver en la clase grabada, que no les he pasado todavía, pero lo voy a pasar en unos minutos. Tan pronto termine la clase, les paso la clase grabada de hoy y la de la semana pasada. Hoy vamos a iniciar la parte de calidad de la carne de pescado. eh, Así que bueno, voy a empezar a compartir. Si les agradezco que me digan si se ve. Entonces, ok. Entonces, dime si se ve, Juliana, o María José, dime si se ve. Sí, sí, se ve, ingeniero. Ok. Entonces, eh, este material fue preparado por el doctor Simón Rivero, junto conmigo, y es el que vamos a usar en el curso. Simón tiene un doctorado en tecnología de los alimentos y fue gerente de la empresa Polar en el oriente de Venezuela. Polar es la que fabrica la harina pan. Ustedes conocen la harina pan, que se distribuye básicamente en toda América. Eh, Pan tiene sus fábricas en Venezuela, pero solamente abastece desde Venezuela a Venezuela. El resto de los países abastecen desde el extranjero. Colombia produce para toda América del Sur y Estados Unidos abastece a los Estados Unidos, ¿no? Hay otras fábricas de Polar en Europa para abastecer el mercado de esa parte del mundo, ¿no? Es la empresa de alimentos más grande de Venezuela y ellos entre las múltiples empresas que tienen están, ya, permíteme cerrar la puerta porque ellos representan a Pepsi Cola en Venezuela y también tienen empresas enlatadoras de atún y sardinas. Eh, Hay mucho ruido y mal. Sí, pues si no, la grabación va a quedar muy extraña con tanto ruido, ¿no? Entonces, con el doctor Rivero, pues nos va a acompañar a lo largo del curso. Vamos a usarlo como consultor, aunque la especialidad de él es más cereales, ¿no? Porque él era gerente de la planta de harina pan. Pero también conoce, porque ellos tienen una planta de fabricación de alimentos de pescado y obviamente domina esa parte, ¿no? Entonces, eh, a ver si le puedo... me pone arriba en la pantalla, no me deja leer, dice según el código alimentario y luego no puedo seguir leyendo porque me lo tapa. Pero bueno, dice según el código alimentario, se viene pescado a todos los animales vertebrados acuáticos de sangre fría, conocidos comúnmente como con dicho nombre. En esta definición se incluyen los elasmobranquios, ciclos y ciclostomos. Esta definición no comprende a los mamíferos marinos, acuáticos, a los invertebrados o los anfibios. Entonces, los agnatos, los ciclostomos, son estos animales que tienen acá, la lamprea, son animales que
No tienen dos mandíbulas, tienen una sola, la boca supuestamente son de los peces más primitivos que hay. Fíjense que los peces normalmente tienen cuatro aberturas branquiales. Este tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y los tiburones también tienen siete aberturas branquiales, ¿no? Entonces, esto y los peces constituyen lo que vamos a llamar pescado. Mientras que marisco hace referencia a un conjunto de invertebrados muy amplio, desde crustáceos, como camarones, langostas, cangrejos, o equinodermos, como los pepinos de mar y los erizos, que se consumen en muchos países. Venezuela, perdón, Ecuador exporta pepinos de mar a los países del Oriente, sobre todo Hong Kong, Japón, China. No creo que exportemos pepinos erizos. Yo estudiaba en California y desde allí sí se explotaban bastante los erizos en grandes cantidades, se exportaban al oriente a- por la gónada, ¿no? Eh, los- Seguimos leyendo, los peces generalmente se definen como vertebrados acuáticos que utilizan branquias para obtener oxígeno del agua y poseen aletas con un número variable de elementos esqueléticos llamados radios. Desde el punto de vista nutritivo, los pescados se clasifican según su contenido de grasa y se dividen en pescados magros, semigrasos y grasos. Los magros o blancos son animales usualmente del fondo del mar. Su contenido en grasa no sobrepasa el 2,5%. Aquí también la cantidad de lípidos varía mucho de una especie a otra. El menor índice lo tiene el bacalao, con solo un 0,2% de grasa. Estos pescados viven en zonas profundas y al no realizar grandes desplazamientos, no necesitan acumular grasa. Esta se acumula en el hígado, por eso el aceite de hígado de bacalao. Dentro de sus representantes tenemos la merluza, el lenguado, el bacalao, el mero, el pargo. Cuando eras pequeña, Juliana, te daban aceite de hígado de bacalao o emulsión de Scott. María José, a ti te daban. Emulsión Scott, sí. Ah, bueno, eso es, emulsión de Scott es aceite de hígado de bacalao. Solo que a algunos niños no les gustaba mucho el sabor. A mí me encantaba, a mí me parecía dulce. Hoy en día lo condimentan con sabor a naranja y a otros sabores, ¿no? Maracuyá. No sé si en Ecuador venden emulsión de Scott con esos sabores, ¿no? Pero básicamente es aceite de hígado de bacalao que tiene una cantidad de complementos de aceites insaturados que ayudan mucho en el crecimiento de los niños, ¿no? Los pescados semigrasos contienen un nivel graso superior a 2,5% sin sobrepasar el 6%. Ejemplo, tenemos la palma, que lo vemos abajo a la izquierda. Aquí no se llama palma, aquí se llama distinto, pero es la misma familia. El calamus, salmonete, el dorado, entre otros, ¿no? Estos animales pues son animales más ágiles. La palma está en el fondo y el dorado pues está en la superficie. Luego tenemos los pescados grasos o azules. Su contenido graso puede alcanzar hasta 10% según las especies. Viven en zonas costeras y tienen hábitos migratorios. La grasa se almacena debajo de la piel y en la carne oscura del pescado. Además, esta grasa es rica en ácidos grasos poliinsaturados. Pertenecen a este grupo la pichagua, el morenillo, el jurel, el atún, el salmón, el pez espada. La pinchagua alcanza, según la temporada, entre 8 y 10%. Entonces, tenemos animales con menos de 2,5% son magros. 2,5 a 6 semigrasos y más de 6 eh, pescados grasosos, ¿no? Esas son las tres categorías, ¿no? En el caso de ustedes, porque Juliana, cuando trabajaba en Promo Pesca, allá también envasan atún. Eh, Promopesca tiene dos empresas, una se llama Ocean Fish, que también ellos trabajan con congelados, y Promopesca, que se encarga más bien de la producción de atún en lata. Según su distribución en el espacio, los peces que siguen pelágicos, a los peces que nadan en aguas superficiales, también se les encuentra a media agua. El cuerpo de estos peces pelágicos es fusiforme, tiene fuertes músculos con la aleta caudal más desarrollada que las dorsales y ventrales, lo que les permite desarrollar grandes velocidades cuando nadan. Su coloración es característica,
presentando colores oscuros en la región dorsal y tonalidades verdes o azules de brillo metálico en la ventral, con variantes según las especies. Los demersales se denominan los que se localizan en los fondos del mar. Estos peces pueden habitar en aguas salobres de las lagunas y en los esteros y en las zonas tropicales y subtropicales. Pero lo importante es que están en el fondo, ¿no? Pelágico, todo animal que está arriba en la columna de agua, demersal, también está en la columna, pero abajo. Y hay algunos que son bentónicos que están pegados al fondo. Y los linguados, por ejemplo, las rayas, los linguados y a muchos invertebrados como las estrellas de mar, los pepinos de mar, los erizos. El único equinodermo que nada son los crinoideos, que seguramente ustedes no los conocen. En algunas zonas tropicales se los encuentra, sobre todo en arrecifes de coral. Otros peces del océano viven en aguas superficiales y las del fondo se les denominan batipelágicos. Se encuentran en un ambiente frío con pocas corrientes y escasas variaciones de temperatura. Entonces tenemos animales que están mayormente en el fondo o mayormente en la superficie y animales que están entre el fondo y la superficie, que es a lo que llamamos batipelágicos. En aguas dulces los llamamos potámicos y en aguas saladas los llamamos talásicos. Estos nombres pienso que poco se usan. De hecho, a lo mejor es la primera vez que ustedes los han oído nombrar, ¿no? Luego tenemos animales anádromos eh, como el salmón. Saben que el salmón nace en los ríos, sobre todo en ríos de aguas templadas. En el trópico no hay salmones. Bueno, sí, en el trópico hay salmones porque los introdujeron, pero originalmente no estaban allí. La trucha es un salmónido que viene originalmente de California y desde allí fue distribuida por muchos países, sobre todo eh, en las sierras, la sierra de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú. Allí se introdujeron truchas de California en los años 40 y persisten hasta hoy en día, porque el ambiente es adecuado para la trucha, ellos no migran, ella vive en aguas frías y come mayormente insectos que son típicos de esa región. Entonces, los anádromos, como el salmón, viven en el mar, durante su reproducción se acercan a las bocas de los ríos y remontan hasta llegar a las lagunas de agua dulce y cristalina con abundante oxígeno en donde depositan sus huevos. Posteriormente, sus crías regresan nuevamente al mar, como el esturión, el salmón del Atlántico migra varias veces y los del Pacífico solo una vez. Es decir, el salmón que tenemos eh, en Canadá, Estados Unidos, es un salmón del Pacífico que migra una sola vez. Él vive varios años, ¿no? Él nace en los ríos, migra arriba abajo, se reproduce, perdón, alcanza la madurez en el mar, pero él regresa al río donde nació. Eh, si, a diferencia del camarón, del salmón de los Estados Unidos, pero de la costa atlántica, que es el que actualmente se cultiva en Noruega y en Chile. Aunque Chile tiene el Pacífico, ellos trajeron salmón del Atlántico. Y ese animal hace migraciones. O sea, él nace en los ríos, migra al mar, vuelve al río a desovar, vuelve al mar y así lo hace varias veces, ¿no? A diferencia del Pacífico, lo hace una sola vez y muere, ¿no? Estos son los anádromos. Los catádromos presentan migraciones en sentido contrario, van del agua dulce, donde normalmente viven, hacia el mar y se reproducen, como es el caso de la anguila, que se desplaza desde las aguas frías de la montaña hasta las cálidas aguas de la costa, en donde se dirige al lugar de la puesta. Después nacen sus crías que se encuentran en estado larvario y regresan a las aguas dulces como angulas. Entonces, eh, entonces los animales se reproducen en el mar y regresan al río donde ellos fundamentalmente viven, ¿no? Los peces son los más numerosos de los vertebrados. Existen por lo menos 20.000 especies conocidas y más de la mitad se encuentran en el ambiente marino. Son más comunes en las aguas cálidas y templadas de las capas continentales, hay unas 8.000 especies. En las aguas polares hay 1.100 especies, bastante menos, y en el ambiente pelágico del océano unas 225 especies. Por ejemplo, en el océano vamos a encontrar los atunes, el pez espada, eh, bueno, y
obviamente el resto de las especies, pero fíjense cómo cambia las zonas tropicales y templadas, 8.000 especies contra 1.100 en zonas polares, y en el océano van a ver que tenemos muchas menos, 225 especies apenas, ¿no? En la zona mesopelágica, es decir, entre la superficie y cierta profundidad, entre 100 y 1.000 metros, hay 1.000 especies, el número de especies incrementa eh, en esa franja, ¿no? Las zonas más profundas tienen bastante menos especies. ¿Y por qué creen ustedes que hay menos? En zonas 2.000, 3.000 metros. ¿Se te ocurre, María José, por qué hay menos especies en las zonas más profundas? La verdad que no. Pero eh, pensemos qué parámetro puede promover la diversidad de organismos, o al mismo tiempo limitarla, ¿no? Eh, Piensa que la comida pudiera influenciar. Si la comida estuviera muy restringida, eh, ¿beneficiaría que haya más especies o menos especies? ¿Qué crees, María José? O sea, si la comida ya está limitada, obviamente sí va a haber muchas menos especies. Claro. Entonces, fíjate que la luz en el mar penetra hasta 200 metros. De ahí hacia abajo, el mar puede tener 3.000. En la zona más profunda del mar tiene 11.000 metros, que es la zona, la fosa de las Marianas al sur de Japón. Pero el resto del mar no es tan profundo. El mar está entre 2.000 y 3.000 metros de profundidad, pero de 200 hacia abajo es oscuro. Entonces, al no haber luz, no hay fotosíntesis. Entonces, la comida que llega allá abajo necesariamente tiene que venir de la superficie, que es donde se produce la, la comida, ¿no? El plancton son las especies que captan la luz y producen, consumen el CO2 y producen oxígeno, y ese oxígeno pues se dispersa con las corrientes por toda la columna de agua. Pero la comida que llega al fondo, a los 2.000, 3.000 metros, es la que lleva de la superficie y se va descomponiendo a medida que va bajando. Es decir, que en los fondos marinos va a haber mucha menos comida que en la superficie. Entonces eso pudiera explicar por qué tenemos tan pocas especies en la superficie, en el fondo, en comparación con la superficie del mar, ¿no? Eh, Sin embargo, hemos visto que en ciertas zonas del mundo hay una gran abundancia de comida en zonas muy profundas y tiene que ver con las fumarolas. Las fumarolas son emanaciones de agua caliente que sale del fondo del mar y vienen cargadas con... ya, se los muestro. Voy a interrumpir que no es lo mismo ver que a que te lo cuenten.
Dime si se ve, Juliana. Sí, Ok. ¿Ven esto que ven a la izquierda, que parece humo? No es humo. Esos son chorros de agua caliente que sale del fondo del mar. Esto está a 2000 metros, esto es en las Galápagos. Fue la primera fumarola que se descubrió con un submarino que se llama Alvin del Instituto Woods Hole en Massachusetts, en Boston, y hizo esa inmersión y encontró esto. Ese chorro de agua caliente sale a unos 400 grados centígrados, pero recordemos que hay una enorme presión. Entonces, el agua aquí, a pesar de que está a esa temperatura, no hierve, pero sale y se encuentra en un ambiente que tiene 8 grados centígrados. O sea, de 400 baja a 8 violentamente. A medida que va saliendo del fondo del mar, las sales y las partículas se disuelven en el agua. Pero cuando el agua a 400 grados sale a la superficie, se encuentra este ambiente a 8 grados y no puede sostener esa cantidad de sales y precipitan. Y precipitan dando la impresión de que fuera humo, pero realmente son partículas pequeñas de sales precipitando. Entonces, pero ¿ustedes has ido a baños, María José? No, ingeniero. Nunca. ¿Y Juliana? ¿Has ido a baños alguna vez? a baños de agua santa. Sí. Sí, ¿Y te has bañado en las aguas termales? no, ¿Pero las viste? no, ¿Las pudiste ver, no pudiste ver. Juliana? Más cerca no, pero a una distancia sí. Bueno, también tengo familiares que han ido y me han contado la experiencia. Ok. Bueno, el hecho es que el agua de lluvia se infiltra en el suelo. Aquí sería el agua de mar que se infiltra en el sustrato, en el fondo del mar. El magma terrestre está caliente muy cerca de la superficie, más cerca que otras regiones del mundo. Entonces, ese agua caliente, ese agua que se infiltra, se calienta, se vaporiza y vuelve a convertirse en agua líquida, pero los gases hacen que salga a presión, como vemos abajo a la izquierda, ese geyser. Ese geyser provoca que ese agua caliente fluya hacia la superficie. A veces sale con mucha fuerza, a veces sale muy lentamente, como ven el geyser de la derecha. Entonces, ven ese sedimento amarillo, esos son arqueas. Este agua puede tener unos 100 grados al medio, pero puede tener 80 o 60 grados en los bordes, y eso permite que las arqueas vivan en estas condiciones. Entonces, ¿dónde están estas zonas? Bueno, en el continente tenemos algunas zonas, sobre todo zonas muy cerca de volcanes, que tienen la posibilidad de tener géiseres, pero aquí en el mundo vemos que los puntitos rojos van bajando por la dorsal. La dorsal es una cordillera que está en la mitad del Atlántico o en la mitad del Océano Índico o en el Pacífico. Y las placas tectónicas se separan allí. Allí el magma terrestre sale a la superficie y la placa se desplaza una. En el caso del Océano Atlántico Norte, una se desplaza hacia África y otra hacia América. Y de esa manera las placas tectónicas se van moviendo. Pero en el centro del océano tenemos el magma terrestre, está muy cerca de la superficie y se provocan estas fumarolas como las que vemos aquí. Entonces, junto con las partículas salen gases. Esos gases pueden ser metano, sulfuro de hidrógeno, que permiten que las arqueas, un grupo pues, de microorganismos, son capaces de utilizar estos gases para producir glucosa. Entonces, no hay luz, pero hay producción de glucosa como si fuera en la superficie, con la luz por parte de las diatomeas, las microalgas. Entonces, aquí tenemos una comunidad muy rica en comida, producto de su capacidad de usar gases que salen de las fumarolas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vemos arriba a la izquierda unos gusanos poliquetos, se llaman bestemantíferos, y anémonas. Vemos la densidad que hay. Eso, para que haya tanto bicho tiene que haber mucha comida, de lo contrario no sobrevivirían. Ellos viven en simbiosis. Las arqueas están en esa coloración roja del gusano,
ahí están las arqueas viviendo en simbiosis, el gusano le da CO2 y la arquea le da, bueno, CO2 y los gases, ¿no? Aunque son gases tóxicos como el sulfuro de hidrógeno, este gusano no es inerte, o sea, no sufre con el sulfuro de hidrógeno y se lo suministra a la arquea. Y la arquea le suministra glucosa. Así como los corales están asociados con dinoflagelados, el dinoflagelado le da glucosa al coral y el coral le da CO2 y el medio de protección. Entonces aquí también tenemos una simbiosis entre tanto el gusano como las anémonas. A la derecha tenemos un gusano poliqueto distinto, que este no es de este mamífero. Abajo vemos los camarones, miren la cantidad de camarones que hay. Y a la izquierda tenemos unas langostas galateidos, pero fíjense de nuevo la cantidad de langostas que hay, ¿no? Esta densidad tan alta de animales refleja que hay mucha comida. Entonces, normalmente el fondo del mar no tendría estas densidades de animales, salvo en estos sitios particulares donde tenemos las fumarolas que proveen esos gases con alta energía que permiten que esta reacción tenga lugar. Fíjense, CO2 más oxígeno que viene de la superficie, abajo no se produce oxígeno, más sulfuro de hidrógeno me produce un carbohidrato, azufre en forma elemental y agua. Entonces, eh, los gases que sirven son el dióxido de nitrógeno, el amonio, el hidrógeno mismo, el dióxido de azufre, el metano, el sulfuro de hidrógeno. Inclusive el hierro en estado ferroso puede ser convertido, se puede extraer energía del hierro cuando se oxida, ¿no? Entonces, esto les da una idea de que el fondo del mar es una zona pobre en comida, pero en ciertas zonas no lo es, más bien tiene abundante comida. Bien, seguimos con nuestra clase. eh, ok, entonces, esto ya lo habíamos pasado. Ok, bien. Seguimos. Dice, los ciclostomos son peces no mandibulados, características tecnológicas y ejemplos, ¿no? Entonces, los ciclostomos constituyen un problema en la pesca. Estos animales, cuando uno los sube a bordo, su mecanismo de defensa es producir moco, pero un moco en cantidades industriales. Prácticamente el barco, la superficie, la cubierta del barco se llena de moco y se hace extremadamente resbaloso. Por eso es que cuando saca una red del fondo y viene con algún ciclostomo, lo lanza enseguida al agua, porque si no, el barco se va a poner extremadamente resbaloso, producto de la enorme cantidad de moco que producen, ¿no? Los peces cartilaginosos, los condrictios, son tiburones o son rayas o son quimeras. Las quimeras son animales de gran profundidad, no se suelen consumir. Eh, una profesora de Laulian trabajaba con quimeras porque había un barco en Manta que estaba pescando a gran profundidad un animal que llaman bacalao de profundidad. Pero el barco era un experimento que estaban haciendo y terminó el año pasado y no siguió pescando. Entonces, las quimeras pues no se pudieron seguir obteniendo, ¿no? Entonces, los condrictos tienen un alto contenido de urea en el músculo, esto constituye un problema, pero la gente come tiburón sin que le importe mucho, ¿verdad, María José? ¿Te gusta consumirlo? María José, ¿has comido tiburón? Ah, no, Nunca, no, 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 no te gusta. Bueno, no, o sea, no, sí lo probaría, pero no, nunca he comido, la ya. verdad. ¿Y Juliana? No, nunca lo he comido. Ya. En Venezuela el tiburón es plato típico. Cuando uno va a la isla de Margarita, que es una zona de alto rango en el turismo nacional, el plato típico son las empanadas de tiburón. Un tiburón pequeño, costero, no son los tiburones. En nuestros países no hay tiburones blancos, ¿no?
Pero hay tiburones peligrosos, el maco, el tiburón tigre, son animales realmente, son oceánicos y ocasionalmente llegan a la costa y es cuando hacen desastres, ¿no? Se han visto casos de estos tiburones se acercan a la costa y pues han causado percance, atacan a las personas, ¿no? Pero es raro porque normalmente en las costas de nuestros países los tiburones son más bien pequeños, tienen pocos dientes y comen peces y comen almejas, no atacan, porque aquí no tenemos mamíferos. En Galápagos sí, pero aquí en la costa ecuatoriana no tenemos ni focas ni leones marinos y los tiburones que son depredadores atacan a las focas y a los leones marinos. Pero aquí como no los tenemos, pues nuestros tiburones son más bien pequeñitos, ¿no? Las rayas también constituyen un plato típico en Venezuela. En Ecuador yo he visto, cuando uno va a Playita Mía, uno ve la enorme cantidad de tiburones que están desembarcando. Es decir, que de alguna manera aquí se come mucho tiburón, aunque María José y Juliana pues no son asiduas a comerlos, ¿no? Pero es un producto muy rico, es un pescado, como muchos otros. Lo único que tiene este problema con la uria y hay que lavarlo, hay que mantenerlo en agua lavado para que pierda ese sabor. Los teleósteos son peces óseos que pueden ser pelágicos o demersales. Vimos que los pelágicos nadan, hacen migraciones mucho más prolongadas y son animales con los lípidos almacenados en el tejido muscular. Ejemplos son la arenque, la caballa, la sardina, el atún, mientras que en los demersales tenemos pescados, la carne es más blanca, son animales más magros, tienen menor cantidad de grasa y almacenan lípidos fundamentalmente en el hígado, más que en el músculo. Ejemplo, el bacalao, la merluza, el mero, el cherna es otro mero, ¿no? El pargo. La anatomía del músculo y su función. Eh, el músculo de los peces difiere de la anatomía de los músculos de animales terrestres, porque carece del sistema tendinoso. O sea, los músculos de los peces no tienen tejido conectivo, no tienen tendones. El músculo está directamente pegado al hueso. Mientras que en nosotros y las vacas, los caballos, el músculo está pegado al hueso, no directamente, sino a través de un tendón. En cambio, los peces tienen células musculares que corren en paralelo, separadas perpendicularmente por tabiques de tejido conectivo ancladas al esqueleto y a la piel. Los segmentos musculares situados entre estos tabiques de tejido conectivo se denominan miotomos. Cuando ustedes trabajaban en las empresas enlatadoras de atún, veían cómo los músculos del atún forman unas bandas, porque cuando abres la lata de atún, tú ves que los músculos forman unos círculos. Entonces, cada uno de esos círculos es un miotomo. Existen numerosas analogías entre el músculo de pescado y el de los animales de sangre caliente. No obstante, las principales diferencias son: el contenido de tejido conjuntivo es menor, colágeno, elastina. Tiene mucho menos colágeno el músculo de los peces. La temperatura de gelatinización del colágeno del pescado es de unos 100 grados, más bajo que la temperatura del colágeno de la carne. Las fibras musculares del pescado son cortas y organizadas en laminillas. Estas son denominadas miotomos, ya lo dijimos. La miosina es más difícil de separar de la actina y es más sensible a la desnaturalización y a la proteólisis que la miosina de los animales de sangre caliente. Esto ya les está diciendo que la miosina de la carne del pescado es más perecible, se descompone con más facilidad que la carne de pollo o la carne de vaca. Acuérdense que la carne está formada por miosina y actina. Entonces, la actina se introduce dentro de la miosina y luego la contracción de un músculo antagonista hace separar la actina de la miosina nuevamente. Pero los músculos solamente pueden cerrarse. Ellos espontáneamente no pueden expandirse, solamente pueden cerrarse. Por eso, para tener un músculo en su condición expandido, tienes que tener un músculo que lo jale. Por ejemplo, el brazo, cuando yo extiendo el brazo, hay un músculo aquí que me hace extenderlo y cuando lo contraigo, hay un músculo en el brazo que me contrae la extremidad. O sea, yo tengo que tener dos músculos antagonistas para poder restablecer la condición de la actina y la miosina dentro de los músculos.
Entonces aquí vemos el filete de pescado y vemos cómo eh, los miotomos están ordenaditos, y que en la lata pues se ven, lo ven lo ven en la lata, lo ven el atún en la lata, lo vemos cuando hacemos un filete, pero un filete, bueno, arriba vemos un filete a lo largo y abajo vemos un filete transversal, ¿no? Aquí vemos un esquema de cómo hay eh, una banda A, los filamentos de actina, los filamentos de miosina y cómo uno se introducen dentro del otro. eh, y tenemos pues las mitocondrias que son las que proveen la energía para que la contracción tenga lugar. La expansión es neutra, porque la expansión es pasiva, lo que es activa es la contracción, es decir, que el ATP se va a usar para el proceso de contracción, introducción de la actina dentro de la miosina. Y vemos las líneas Z, que son las líneas de soporte. eh, Ellas simplemente se van a desplazar cuando la actina entra dentro de la miosina, y luego pues se separa cuando el músculo antagonista la vuelve a poner en su sitio. Los principales constituyentes de los músculos, dice, la composición química de los peces varía considerablemente entre las diferentes especies y también entre individuos de una misma especie, dependiendo de la edad, el sexo, el medio ambiente, la estación del año. Las principales constituyentes de los peces y mamíferos pueden ser divididas en las mismas categorías. Vamos a ver cuáles son. Tenemos el agua, el pez va a tener entre 60 y 80% de agua, proteínas, 18%, carbohidratos menos de 1, grasas 0,3 a 26, bueno, aquí me da 26, no habíamos dicho que lo máximo era 10, ¿no? Yo no sé, dice el contenido de grasa es tan variable, por lo tanto se hace esta clasificación. Pescados magros menos de 6, pescados semigrasos, sí, bueno, aquí me está alterando la categoría, esto voy a tener que corregirlo en la diapositiva, porque la clasificación que usamos es entera. 2,5 a 6, magros, 6 a 10, perdón, eh, 6 a 10, semigrasos y más de 10, bueno, más de 10 pescados grasos, ¿no? Ahí dice hasta 26. El pescado es un alimento que se digiere fácilmente, es rico en proteínas, con un contenido de grasa variable y realmente bajo en calorías. Eh, Fíjense que tiene pocos carbohidratos. Eh, los peces casi no comen carbohidratos. Los peces que comen, María José, mayormente. Dime, María José o Juliana, ¿qué comen los peces? En su gran mayoría. Algas. Muy poco, María José. Solamente los peces que están en la costa comen algas, porque en el océano las algas que predominan son algas microscópicas, que no están al alcance de los peces, aunque los peces tratan de filtrar algas, no pudieran. Ellos filtran con, en la branquia, a las cuatro branquias que tienen los peces, de un lado tienen la superficie donde se difunde los vasos sanguíneos, que eso es roja, la branquia es roja, y luego de la parte interna tienen unas proyecciones que le permiten al animal filtrar. Pero la pinchagua, vamos a poner permíteme interrumpir, y voy a poner ahora una branquia para podernos entender mejor. Dime si la ves, María José.
Dígame. Ok, entonces vemos acá, hay cuatro branquias, aquí vemos una, dos, tres, la cuarta no se ve bien. Ella tiene esta porción donde ocurre la circulación del agua. El pez, este es el opérculo, esta es la garganta del pez, el agua entra por aquí y sale por acá, sale por la branquia. El pez está todo el tiempo tomando agua y sacándola por la branquia. La sangre circula en sentido contrario, es decir, el agua sale así por la branquia y la sangre circula en sentido contrario. De esa manera se oxigena. Pero esta parte que ven acá, estas proyecciones, son las que le permiten al animal filtrar. La pinchagua usa estas estructuras para obtener su alimento, pero la pinchagua no puede filtrar microalgas porque son demasiado pequeñas. Ella filtra copépodos, cladóceros, larvas de peces, pequeños peces, pero que se quedan retenidos entre proyección y proyección, pero el resto sale. Entonces no puede comer microalgas, tiene que comer peces. Entonces los peces en general son carnívoros, ya sea que comen pequeños crustáceos, pequeños huevos de peces, o que comen grandes peces. Los peces comen peces. El tiburón a veces no se traga el pez completo, sino que lo muerde y toma un pedazo, ¿no? Entonces, de esa manera vemos que la dieta de los peces en general es una dieta con alto contenido de proteína y muy bajo contenido de carbohidratos. Entonces, sin embargo, la mitocondria de todas las células de los seres vivos requiere glucosa, que es como la mitocondria funciona. Entra glucosa, se convierte en ácido pirúvico, eso es en el citoplasma, el ácido pirúvico entra en la mitocondria y produce ATP. Si no hay oxígeno, entonces no entra en la mitocondria, sino que se limita a producción de ácido pirúvico y produce solamente 2 ATP. Si hay oxígeno, en vez de 2 ATP se producen 34 ATP. Es una diferencia muy grande entre que haya oxígeno o no lo haya, ¿no? Entonces, eh, aquí esto, ustedes se dan cuenta, ya paro de compartir, eh, y sigo con la clase, se dan cuenta que por qué la proporción de carbohidratos en los peces es muy baja, aunque las grasas son carbohidratos, ¿no? Pero aquí estamos hablando de carbohidratos no grasos, ¿no? Como si fuera glucosa o almidón, glucógeno. Nosotros no acumulamos almidón, nosotros acumulamos glucógeno, pero igual es un polisacario a base de glucosa, ¿no? En el caso de los peces es bajísimo, pero lo curioso es que la mitocondria requiere glucosa. Entonces lo que va a ocurrir es que el animal tiene esa dieta rica en proteínas y convierte las proteínas en glucosa. Eso se llama generación de novo, porque la glucosa que no existe va a existir producto de la síntesis que ocurre a nivel de la célula, donde las proteínas y las grasas se van a convertir en glucosa y de esa manera introduce en la mitocondria y se produce la energía que el pez necesita. Fíjense lo complicado de la cuestión, producto de que la comida disponible es una comida a base de proteínas, ya sea proteínas de pequeños crustáceos, proteínas de huevos de peces o proteínas de los mismos peces, ¿no? Bien, entonces tenemos que los principales constituyen del músculo de pescado y del ganado vacuno. Tenemos proteína, mínimo el filete de pescado, 6% variación normal y 6 a 21, el máximo serían 28. La carne de vacuna tiene 20. Es decir, que en los pescados podemos llegar a tener mayor cantidad de proteína que la carne de vaca. Lípidos, mínimo 0,1 a 67, caramba. Lo normal es 0,2 a 25, mientras que la carne de vacuno tiene poca grasa, tiene 3%. Si fuera porcino, cambiaría. La carne de cerdo va a tener bastante más grasa que este 3% que aparece aquí, ¿no? Carbohidratos, la carne de vacuno tiene muy poco, 1%, y los peces menos de 0,5. Ceniza, o sea, minerales, 0,4 a 1,5. 1,2 a 1,5 es lo normal, 1 en la carne de vaca. Y en agua,
28 a 96, 75% es de la carne de vaca normalmente, 66 a 81, pero fíjate que el promedio coincide, alrededor del 70%, 75%, tanto en vacunos como en peces, ¿no? Solo que los peces pueden tener mucho mayor cantidad de agua que, eh, que la carne de vaca, ¿no? Eh, Veamos aquí algunos ejemplos. Tenemos el bacalao. El bacalao, ¿cómo se llama el bacalao que se usa, el pez que se usa aquí para preparar la fanesca, Juliana? La verdad que en sí no sé cómo se llama el pescado. Pero en tu casa, Solo sé que en tu casa preparan fanesca en Semana Santa. no, No, ¿y qué hace María José? María José, ¿conoce? ¿Preparan fanesca en tu casa? No, tampoco. Pero sí la has comido. Sí, ¿Y el pescado que se usa para prepararla? ¿No te acuerdas cómo se llama? hasta lo que sé creo que es el bacalao. Claro, pero aquí este bacalao, este Gallus morua, es un bacalao que está en Canadá y en Europa, pero aquí no llega, es un animal templado. Yo creo que el bacalao que aquí llaman bacalao es realmente un mero. Y se usa salado, ¿verdad, María José? Es un seco Sí, salado. eh, a diferencia del pescado fresco, pero el pescado fresco no sirve para preparar fanesca. El pescado que se usa es el único plato que yo conozco en Ecuador que se consume pescado seco salado. Porque la anguila, aquí la explotamos, hay bastante anguila en la zona sur de Manta, tiene un 60-70% de agua. Fíjate que la cantidad de agua no varía mucho, ¿no? 60 es lo mínimo y lo máximo es 83, es lo máximo de agua, ¿no? Eh, los lípidos, el mínimo 0,1 y el máximo 14, el salmón. No, mentira. La anguila, la sardina, el arenque, tiene 22%, ¿no? La mayoría de los animales que están acá, la carpa, el sábalo, la corvina, el bagre, tienen un bajo contenido de grasa, ¿no? Proteínas, 15, 19, 14, la 21, es decir, la mínima 14,4 y la máxima 25. No hay mucha variación, ¿no? Y energía, pues no la dan, así que no la podemos comparar. Pero vemos que el intervalo de variación de las proteínas no es grande. Lo que sí es grande es el intervalo de variación de las grasas, ¿no? Bien. Bueno, no voy a ahondar sobre esto eh, porque ya lo estamos. En cuanto a las proteínas, la clasificación de las proteínas que componen el músculo de pescado es similar al del músculo de res o animales de sangre caliente. Como proteínas del sarcoplasma figuran la mioglobina y los citocromos, presentes en menor proporción que las carnes de los mamíferos. Las contráctiles son actina y la miosina. Las de tejido conjuntivo, el colágeno y la elastina, presentan un menor contenido que en mamíferos terrestres y su cantidad varía en las distintas especies. En peces con espinas supone un 3%, mientras que en peces cartilaginosos alcanza hasta un 10%. Estos son el colágeno y la elastina, ¿no? Eh, Dos de mis tesistas de biotecnología están trabajando en colágeno, extrayendo colágeno de peces, de los subproductos del enlatado. Ustedes vieron cómo del pescado entero que llega a Promopesca o que llega a Conserva de Isabel, se sacan los lomos, se saca la miga, pero eso apenas representa un 40% del peso del animal. El resto son subproductos, vísceras, cabeza, cola, esqueleto, que va a la fábrica de harina. Pero ese subproducto tiene colágeno, tiene elastina y pudiéramos entonces utilizarlo extrayéndolo de alguna manera y el colágeno tiene una finalidad farmacéutica, ¿no? Se preparan productos eh, cosméticos con él, ¿no? También estos subproductos eh, pudieran utilizarse como
en ensilados. O sea, si yo pudiera trabajar con el subproducto que representa el 60% del pescado que está entrando a las empresas, a las empresas pesqueras, ¿no? Que es mucho, una inmensa cantidad de biomasa que está entrando y se convierte en harina. Pero si yo lo pudiera convertir en un producto de mayor valor agregado, sería mejor. Una posibilidad sería hacer una hidrólisis ácida con ácido fosfórico o una hidrólisis enzimática con tripsina, con enzimas derivadas del cerdo, que me digerirían esta proteína y me la transforman en polisacáridos. Polisacáridos, disculpen el disparate, polipéptidos. Entonces, son más pequeños que una proteína y aumentaría mucho la digestibilidad. ¿Sí? Cuando le damos alimento balanceado a un pollo, a una vaca, a un cerdo, le estamos dando la carne de pescado seca, molida, pero cuando si la diéramos en, como ensilado, esa proteína estaría parcialmente digerida ya. Entonces, la digestibilidad se eleva mucho cuando le damos un tratamiento a la proteína y hace que el animal crezca más, aprovecha mucho más el alimento cuando se la damos parcialmente digerido. Entonces, este uso alternativo de los subproductos del pescado es motivo hoy en día de mucho interés y tengo un tesista que estoy apoyando, que su tesis es justamente producción de ensilados para darle valor agregado a lo que en la empresa constituye el aporte de la harina de pescado. Claro, que actualmente se convierte en harina de pescado, el tesista propone que se convierta en un ensilado y se pudiera vender a un precio pues mucho más alto que lo que se vende el subproducto para harina de pescado. Entre los aminoácidos que abundan en la proteína del pescado figura la lisina y el triptofano. Ambos aminoácidos escasean en la proteína de los cereales y de otros alimentos vegetales. Los pescados pelágicos presentan el músculo oscuro, histidina, que se va a degradar hasta histamina. Esta última es responsable de las reacciones alérgicas que ocurren cuando se consume este tipo de pescado y esta particularmente se ve incrementada si los pescados no se consumen frescos. En peces de origen marino, además del nitrógeno proteico, existen compuestos nitrogenados de carácter no proteico, como el óxido de trimetilamina, que permiten que el pez soporte las concentraciones de sal en el mar, es decir, ayudan en la osmorregulación. Pero cuando estuviste en laboratorio, María José, ¿le hacían pruebas de histamina a los peces o no? Sí, sí se le hace prueba de histamina desde que entra el pescado y el producto final también de sal, también le realizaba. ¿Pero qué otra prueba le hacían, además de la histamina? La sal, los niveles de sal que tenga. Claro, claro. El problema es que esos peces se acumulan, se conservan en unas piscinas dentro del barco llenas de agua con mucha sal. Entonces la salva, si los metieran en fundas plásticas, pues no pasaría nada. Pero los ponen así como vienen del mar, el animal moribundo lo meten, cae en un tanque a menos 30 grados centígrados y queda tieso. Pero ese agua que tiene tanta sal, se le va penetrando y llega un momento en que puede tener tanta sal que no sea apropiado para envasar. Cuando tenía mucha sal, ¿qué hacían, María José? ¿Rechazaban el pedido o qué hacían? Sí, o sea, por decir si era, porque revisan desde que el pescado entra y ya el producto finalizado. Entonces, si por decir un producto tenía mucha sal, lo que hacían es esperar, lo dejaban en cuarentena igual o volvían a tomar la muestra por si había cualquier razón, se ha de haber confundido. Y si sí sale confirmado que tiene altos niveles de sal, rechazaban todo eso, todo lo que venga de ese producto. Pero, María José, ¿y el camión no está afuera esperando a descargar mientras ustedes ahí hacían el examen? No, porque es que era, o sea, se hacía el producto y de ese producto sacaban ciertas muestras y ahí lo llevaban al laboratorio. O sea, pero el camión ya lo había descargado. Ajá, Claro, creo. Ahí sí. quizá yo estoy confundido, María José. Yo pensaba que el camión llegaba, esperaba mientras ustedes hacían el análisis, porque ese análisis es rápido, ¿verdad?
Desde el momento que tomas la muestra de carne de pescado hasta que obtienes el resultado que titulas con nitrato de plata, ¿verdad? Ujú. Y esa titulación, pues no es muy... Bueno, uno pudiera trabajar de una manera más rápida con eh, macerando la carne en agua, filtrando, y el filtrado lo colocas en un refractómetro y te va a dar la cantidad de sal que tiene. Eso es más rápido que la reacción de titulación, menos precisa, pero más rápida, ¿no? Yo pensaba que así hacían, pero veo que no, veo que el camión descarga y si el análisis sale que tiene mucha sal, entonces ellos descartan y que mandan el cargamento lo mandan a hacer harina. Sí, todo ahí, ajá, todo producto, si está muy salado, sí, igualmente lo mandan a los desechos orgánicos para realizar harina. Para animales creo que sí lo hacen. Claro, claro. Ya, yo bien estaba confundido, María José, pensaba que tú eras más rápido, ¿no? Y entonces le hacen histamina, aunque alguna vez te pasó el nivel de histamina del pescado. O sea, mientras el tiempo que yo estuve ahí y escuché, sí, o sea, no era un nivel muy elevado, eh, pero, pero sí igualmente lo descartaba. Ujú. Ya. No, lo digo porque cuando el pescado lo meten en la cuba, en el barco, el pescado entra prácticamente vivo o recién muerto y se congela. Y congelado, pues no va a haber ningún proceso enzimático operando. Entonces la histidina se convierte en histamina cuando el pescado supera cierta temperatura. De lo contrario, no. Entonces, este problema de la histamina lo veo más grave en la sardina, pues la sardina no se congela. Más bien la sardina es pescada en la costa y no usan hielo los barcos. La sardina luego es descargada en la playa de Crucita, donde va a ser cortada, le quitan la cabeza, la descaman, le quitan la cabeza, la cola, las vísceras y la meten en un recipiente con hielo. A partir de ese momento se pone hielo. Pero todo el resto del tiempo, de que el animal se murió fuera del agua, hasta que lo cortan, está a temperatura ambiente. Entonces ahí sí la histidina pudiera convertirse en histamina y es mucho más imprescindible hacer pruebas de histamina, ¿no? Bien. Entonces, bueno, vemos como ahí eh, existen otros compuestos proteicos, que los otros productos nitrogenados, que no es la proteína, como el óxido de trimetilamina, que permite que el pez soporte concentraciones de sal en el mar. Las proteínas del músculo de pez se pueden dividir en tres grupos: proteínas estructurales, prolactina, miosina, tropomiosina y actomiosina, que constituyen el 70-80% del contenido total de proteínas, comparado con el 40% en mamíferos. Proteínas sarcoplasmáticas, la mioglobina, la globulina, las enzimas, que son solubles en soluciones salinas neutras de baja fuerza iónica. Esta fracción constituye el 25-30% del total de proteínas, y proteínas del tejido conectivo, el colágeno, que constituye aproximadamente el 3% del total de proteínas del pez y cerca de 10% en el caso de los tiburones, comparado con el 17% en mamíferos, ¿no? Es decir, que tenemos mucho más colágeno en los mamíferos que en los peces o en los tiburones, ¿no? Peces 3%, 10% en tiburones, 17% en vacas. Las proteínas estructurales conforman el aparato contráctil responsable de los movimientos musculares. La composición de los aminoácidos es aproximadamente la misma que en las correspondientes proteínas del músculo de mamíferos, a pesar de que las propiedades físicas pueden ser ligeramente diferentes. La estructura conformacional de las proteínas de los peces es fácilmente modificada mediante cambios en el ambiente físico. Tratamientos con altas concentraciones salinas o calor pueden ocasionar la desnaturalización, causando cambios irreversibles en la estructura nativa de las proteínas. La proteína forma un gel muy resistente cuando se añade sal y estabilizadores a una preparación de proteínas musculares, como carne finamente picada, que posteriormente se somete a un proceso de calentamiento y enfriamiento controlado. La mayor parte de las proteínas sarcoplasmáticas son enzimas que participan en el metabolismo celular, como el caso de la conversión de energía anaeróbica del glucógeno a ATP. Si los organelos dentro de la célula muscular se rompen,
pueden también estar presentes en la fracción proteica de enzimas metabólicas, localizadas dentro del retículo endoplasmático de la mitocondria y los lisosomas. Cuando los organelos se rompen, ocurren cambios en la composición de la fracción de proteínas sarcoplasmáticas. Este hecho fue sugerido como método para diferenciar pescado fresco de pescado congelado, suponiendo que los organelos estaban intactos hasta la congelación. Es decir, que normalmente cuando el pescado se congela, el congelante es muy rápido. Fíjate, pasa de temperatura ambiente, 28 grados, a menos 35, 50 grados menos. Ese pescado, las células no se va a romper porque no se forma hielo. Se congela, pero no se forma hielo porque es muy violento el enfriamiento. Entonces, bajo esas condiciones, el animal, cuando tú lo descongelas, va a tener una célula casi parecida a la del pescado fresco. Pero, ¿qué pasa si el pescado se congela lentamente o pasa un tiempo fuera de congelación? Entonces, un pescado descongelado, si lo vuelvo a congelar, puede formarse hielo y pues ese hielo tiene cristales que me pueden romper la célula y me va a liberar estas proteínas del sarcoplasma. Entonces voy a tener enzimas regadas por el pez que me van a empezar a descomponer el pescado. Entonces, por eso, un pescado fresco, un pescado congelado, bien congelado, y que se descongele una vez, va a conservar mejor las propiedades que un pescado que no se congeló bien o que permaneció mucho tiempo a temperatura ambiente, ¿no? Las propiedades químicas y físicas de las proteínas de colágeno difieren según el tipo de tejido, como la piel, la vejiga natatoria y los miotomos del músculo. En general, las fibras de colágeno forman una delicada estructura de redes de complejidad variable según los diferentes tipos de tejido conectivo, siguiendo un patrón similar al encontrado en mamíferos. Sin embargo, el colágeno en los peces es mucho más termolábil y contiene menos, eh, pero más lábiles entrelazamientos que el colágeno presente en los vertebrados. Sabemos que el colágeno eh, eh, a los 100 grados, lo habíamos mencionado antes, que eh, ahora no me acuerdo qué fue lo que... La verdad que dar clases en estas condiciones, me estoy asando de calor y mi compañero de casa tiene una conversación muy alta, ¿no? Eh, Miren, vamos a hacer una cosa. Bueno, vamos a terminar el tema de proteínas y paramos con proteínas y seguimos la siguiente clase con lípidos, ¿no? Entonces decimos, el contenido de hidroxiprolina es en general menor en peces que en mamíferos, aunque se ha observado una variación total de colágeno entre 4, 7 y 10%. Eh, bueno, dijimos que entre 4 y 10% en peces, en mamíferos teníamos 17. Diferentes especies contienen diversas cantidades de colágeno en sus tejidos. Las proteínas del pescado contienen todos los aminoácidos esenciales y al igual que las proteínas de la leche, los huevos y la carne, tienen un valor biológico muy alto. Los aminoácidos esenciales, recordemos que son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, me falta uno. Vemos que comparemos la leche, vaca, huevos y pescado, ¿no? Entonces, la lisina, un aminoácido esencial, 8, 8, 9, 6. O sea, el pescado tiene un poquito menos que la carne vacuna. Triptofano, 1, 1, 6, 1, 1, 1, 9. El pescado tiene menos. Histidina, 2, 2, 6, 3, 8, 2, 2. El pescado tiene menos. Fenilalanina, 3, 9, 5, 3, 4, 5, 5, 4. Menos que la carne. Leucina, 8, 4, 10, 8, 8, 4. Muy parecidos los todos, ¿no? Isoleucina, 6, 7, 5, 7. Teronina, 4, 6, 4, 4, 4, 2. Muy parecidos todos. Metionina, cisteína, 4, 4, 3, 2, 9, 3, 3, el pescado está bien. Y valina, 6, 7, 6, 5, 8, 1. Es decir, que el pescado es como podíamos esperar, comparable en su contenido de aminoácidos esenciales a la carne, a la proteína de la leche, la caseína, la carne vacuna o los huevos.
Bueno, vamos a parar aquí. eh, Vamos a continuar entonces la próxima clase con los lípidos en como la caracterización de la carne de los pescados y vamos entonces avanzando en el tema uno de la asignatura. Hay un deber, pero como hemos tenido vamos a discutir el deber, el primer deber, la próxima clase, espero que estemos todos, ¿no? Ojalá que no se nos interrumpa la cuestión y aunque somos cinco, pues podamos estar los cinco presentes. ¿Algún comentario, María José y Juliana, a la clase de hoy? De mi parte no, sí he entendido. Bueno, Igualmente, entonces, mi parte, todo dime. entendido. Bueno, entonces vamos a terminar y seguimos entonces la próxima clase. Hasta luego. Ya les paso las clases grabadas.